Bien, en este vídeo vamos a ver uno de los mayores asesinos en serie y caníbales que ha, que ha habido en la humanidad y en Estados Unidos en particular. Y es que este señor llamado Albert Fish Hamilton Howard, perdón, Hamilton Howard Fish, que fue un asesino en serie, como he dicho, su historia ha inspirado a Cannibal Grandpa y ahora conocidos como Von Carver, a sacar mm, material en general. Y ahora Von Carver va a sacar ahora en marzo un disco, y la verdad es que tiene muy buena pinta. Es death metal, brutal death metal, y es muy bueno. Veréis, la historia es que nació este señor, Hamilton Howard Fish, nació en Washington un 19 de mayo de 1870. Sus padres tenían una diferencia de edad bastante grande. Su padre tenía 40 años más que su madre. Y su madre, tanto su madre como algún otro familiar tenía una enfermedad psicológica. Tenía visiones, alucinaciones, hablaba, tenía revelaciones y hablaba de cosas que no tenían mucho sentido. Entonces su padre le llevó a un orfanato donde con tan solo 5 años sufría maltratos y abusos. Pero al cabo del tiempo, su madre le sacó a los 10 años, y él empezó a tener un anhelo, a darle gusto e incluso placer sexual, el, el recibir esos castigos o esos abusos. Cuando fue un poco más mayor, pues vieron que hubo psicólogos o esta gente que hicieron informes y consideraban que era un chico problemático y con tendencia a padecer dolor. Y de hecho se hacía cortes y golpes, e incluso también hacía que hacia sus compañeros, o sea, incluso llegaba a agredir a sus compañeros, obviamente para que ellos le devolvieran los golpes y poder tener esa sensación o ese intento de sensación de dolor. El problema es que un poco más adelante también empezó a coleccionar recortes de periódicos sobre asesinos en serie y sobre todo caníbales, lo cual apuntaba a que se sentía identificado con esas personas. También descubrieron que este carácter podría ser, como he dicho, por las enfermedades de esos familiares, de su madre y de otros hermanos. Se cambió el nombre a Albert por un hermano suyo que falleció. La cosa es que en 1898 se casó con una mujer con la que tiene 6 hijos. Y en el momento en el que se casa con esa mujer, tiene como una doble vida, donde va a baños públicos e incluso llega a ejercer la prostitución con otros hombres, e incluso llega a violarlos. Se dedicaba a pintar, trabajaba como pintor y como decorador de casas, pero solo era una tapadera para lo que realmente hacía, que era
dedicarse a matar y abusar de la gente y a robar. Llegó a irse por todos los sitios. Estuvo en 22 estados hacia, donde hacía atrocidades y, y bueno, era cuando empezaban los problemas, cuando veía que a lo mejor le iban a pillar, que estaban a punto, tal, decía, cojo las de Villadiego y me voy. Eh, Llegaba a mutilarse y autoinfligirse castigos corporales. Por ejemplo, se desnudaba y, y se tiraba los rosales y se rebozaba por los rosales. O sea, es muy, mm, muy bien de la cabeza no estaba esta persona, la verdad. También le llegaron a pillar, bueno, le llegaron a pillar masturbándose, pegándose con un palo, con un clavo. Y en los testículos se ponía alfileres y llegó a tener una docena de alfileres en la zona de la pelvis y los propios genitales. Lo vieron tras una radiografía. O sea, es algo, una persona que como digo, en sus cabales no estaba, la verdad. Eh, Llegó a tener alucinaciones, decir que era Jesucristo, o San Juan, y decía que el Todopoderoso le ordenaba hacer los sacrificios humanos que hizo. Las autoridades obviamente le metieron en un psiquiátrico, pero es que no en una ni en dos ocasiones, no, sino en varias ocasiones, incluso 6 creo que eran. Pero claro, el problema es que mm, el personal psiquiátrico no veía que estuviese loco, no podían demostrar que estuviese loco y entonces pues se iban. Parecía ser que la personalidad psicopática de carácter sexual de que sufría pues era insuficiente para mantenerlo en el centro. También le arrestaron hasta 8 veces por robo, estafa e incluso cartear de una forma muy explícita a mujeres que se anunciaban en los periódicos para buscar pareja. A ver, un apunte en esto. En los periódicos antiguamente se buscaba pareja formal. O sea, no había anuncios como ahora de prostitución. No. Esto quiero que quede claro. Eh, Hubo unas víctimas que la verdad es que fue muy fuerte esto. Le llamaban el abuelo del traje o el vampiro de Hollywood, creo que era. Tenía predilección por los niños de color. O sea, le gustaban los niños negros. Hay que ser así bueno, de directo en este sentido. Aunque la primera víctima era un chico de raza blanca que se llamaba Billy Griffney. De hecho, le raptó el 11 de enero de 1927 cuando estaba jugando con dos amigos en la puerta de su casa. El anciano, bueno, iba delgado con un traje gris, por eso el nombre del anciano con bigote o el abuelo del bigote, digo, el abuelo del traje gris.
y también llevaba bigote. Y esa fue la primera descripción del abuelo asesino. De hecho, nunca encontraron el cuerpo del niño. Y ya veréis por qué, porque va a ser, el siguiente caso va a ser muy bestia, ¿vale? El único asesinato por el que se juzgó a Fish fue por el de Grace Bad, una niña de solo 10 años. Este crimen lo cometió gracias a que tenía un rostro aparentemente pacífico y afable, y por su poder convicción. La cosa es que Ted, el hermano mayor de Grace, puso un anuncio en el periódico buscando empleo. Y Fish, cuando lo vio, sabía que podía aprovecharse y tirar de ahí para, para buscar algún, bueno, para seguir con la tapadera y tener algo más fuerte. La cosa es que Fish fue a, fue a hablar con él, estuvo, eh, estuvo en casa de los Bad y bueno, conoció allí a la joven y se obsesionó con ella. Así que pensó un plan para que sus padres la dejaran ir con él. Una mañana, para que veáis cómo es la cosa, para que veáis cómo es el tema, una mañana estuvo allí Fish con ellos y les habló de una sobrina suya que iba a ser su cumpleaños y la familia, como ya tenían confianza, una pequeña amistad y confianza con él, accedieron a que la pequeña Grace pudiera ir a la fiesta de su sobrina. Y el abuelo les dijo que la iba a llevar a las 9 de la noche a su casa. Y bueno, la verdad es que jamás regresaron y por mucho que buscaran a la niña, no la encontraron. Y esto va a ser mucho más fuerte. Eh, a los 6 años, o sea, 6 años después de la desaparición de Grace, Albert mandó una carta a la familia, una carta tan aterradora que su madre tuvo que dejarla y que siguiera su hijo porque no podía, o sea, era aterrador. La carta dice lo siguiente: el domingo 3 de junio de 1928 llamé a su puerta la calle 15, en la calle 15 406 Oeste. Llevaba queso, fresas y almorzamos. Grace se sentó en mi regazo y me besó. Nos imaginamos que sería un beso en la mejilla. Bien, me propuse comérmela. Acojonante. Con el pretexto de llevarla a una fiesta, le pedí que me diera permiso, a lo que usted accedió. La llevé a una casa vacía que había elegido con anterioridad en Webster. Cuando llegamos le dije que se quedara fuera, que había elegido, dijo que se quedara fuera. Mientras ella recogía flores, subí y me desnudé. Sabía que si no lo hacía, me mancharía la ropa de sangre. Cuando todo esto estuvo listo, cuando, me asomé a la ventana y la llamé. Entonces me escondí en el armario hasta que ella estuvo en la habitación. Al verme desnudo comenzó a llorar
y trató de escapar por las escaleras. La atrapé y me dijo que se lo diría a su mamá. Primero la desnudé. Cómo pateó y arañó y me mordió, pero la asfixié hasta matarla. Luego la corté en pequeños pedazos para poder llevar la carne a mi habitación. Guisé su rico y tierno trasero. Me llevó 9 días, es espeluznante, 9 días comerme su cuerpo entero. No la violé, aunque podría haberlo hecho, si lo hubiera deseado. Murió virgen. Esa es la carta, el relato de un asesino en serie, de un caníbal, contado con todo detalle a la familia de la víctima. Increíble. Perdonad por esta pequeña risa, pero por esta pequeña sonrisa, pero es que me recordaba a Iker Jiménez. Perdonad. El caso es que, bueno, tras, tras haber leído la carta, al principio pensaron que no podía ser real. A ver, esto no puede ser cierto. Y sería obra de un sádico. Pero el detective William King se dio cuenta de que había detalles que el secuestrador de Grace podía conocer. El sobre de la carta había un símbolo, una insignia hexagonal, junto a unas siglas de una asociación benéfica. Una vez encontrado el lugar y al criminal, fueron a su casa y le detuvieron un 13 de diciembre de 1934. Al confesar, contó cómo le cortó la cabeza a la niña con un cuchillo y el resto del cuerpo con una sierra. No soy un demente, dijo, sino un excéntrico. A veces ni yo mismo me comprendo. También declaró en un juicio cómo mató a un niño de solo 4 años azotándole y después cortándole las orejas, la nariz y los ojos, del que bebió su sangre y al que desmembró para hacerse un estofado, o al de un sin techo al que había obligado a realizar actos sádicos, masoquistas y coprófagos durante semanas. La acuchilló en las nalgas para beber su sangre de ahí e intentó cortarle el miembro, pero declinó la oferta o declinó hacerlo por los gritos que estaba dando la víctima. Bien, el 11 de marzo de 1935 se celebró el juicio y confesó las atrocidades que hizo con un centenar de niños, pero que solo mató a 15. Por ello, todo ello lo contó con una sonrisa, pero la policía solo pudo encontrar el cuerpo de Grace. 10 días después, el jurado dijo que era el culpable y el 16 de enero de 1936 le ejecutaron. O sea, perdón, el 16 de marzo de 1936 le ejecutaron. Escalofriante, la verdad. A ver, en la portada de Cannibal, digo, de Von Carver, va a salir la figura de este personaje en la silla eléctrica.
pero de una forma rocosa, como si fuera un guardián o algo así, sentado en la silla eléctrica. La verdad es que es acojonante, la verdad. Es muy duro, muy cruel, pero bueno, esto es así. O sea, el metal no solo son sentimientos, también es la crudeza de la vida, la muerte, los asesinos en serie. Y cuando vi la noticia de que Cannibal Grandpa pasaba a ser Von Carver y, y viendo el teaser de un vídeo, viendo el videoclip de Revolver, dije, tengo que hacer un vídeo sobre esto. Esta ha sido la historia. En el teaser se ve cómo podría ser o haber sido la ejecución de este ser. Ya haré más vídeos inspirados o no en asesinos en serie u otras cosas más felices y más interesantes. Muchas gracias.